Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ya en este momento de esta narración, Jesús ya nació, ya no está en el pesebre, como solemos poner en los nacimientos. Ellos no llegaron al pesebre, llegaron a una casa. Es muy probable que no sea su casa donde Jesús creció, porque Jesús creció en Nazaret. Y aquí dice que llegó a Belén, y Belén está al sur, más cerca de Jerusalén, que fue donde nació Jesús. Así que es muy probable que haya sido la casa que tenía el establo donde Jesús nació, pero que tal vez ya ahora tenía espacio y le dieron lugar dentro de la casa, porque había nacido un bebé. Esa no era la casa donde Jesús creció, pero estaba en una casa. Solamente como dato curioso, tampoco dice que eran reyes los que llegaron, no eran reyes. Algunas versiones dicen magos, porque la palabra original ahí en el griego es magi, que puede ser traducida como magos, pero es más fácil o reconocible como sabios. De hecho, vamos a ver ahora que la relación de la palabra sabios tiene mucho más que ver por el contexto del texto en sí. Estos hombres no eran judíos, ni eran vecinos de Judea, no eran como los ticos o los colombianos, estaban mucho más lejos de Israel. Y aún así van hasta Judea para buscar a Jesús y adorarlo. Dice: hemos venido a adorarlo. Esta historia es muy interesante y yo quisiera ver tanto más detalles, pero nos vamos a enfocar principalmente en el acto de entrega de regalos de estos magos, estos sabios, a Jesús. Pero piense por un momento, ¿por qué los sabios llevaron regalos? ¿Y qué regalo se le lleva a un rey? Ellos reconocían que venían a ver un rey. Y más si tú sabes que el rey que tú vas a adorar es el dueño de todo, ¿qué le regalas? ¿Qué tipo de regalo le puedes dar que sea aceptable, que él necesite o que sea algo que se pueda apreciar? En la historia humana, ese problema existe. Si ustedes leen un poco acerca de los regalos que le han dado a la reina Isabel de Inglaterra, tienen un montón de historias curiosas y graciosas, porque inclusive presidentes han pasado pena porque le han dado cosas que ella dice: yo no, ese regalo a mí no me sirve. Y han sabido de regalos que le han gustado, que han sido sumamente sencillos. Los presidentes de los otros países se rompen la cabeza en qué le regalo a la reina. El presidente de Alemania hace 5 años atrás le regaló un pastel y parece que le gustó, lo aceptó bien. El pastel tenía forma de un monumento alemán que existe en su ciudad capital, y fue como que, qué bueno. El pastel era muy grande, así que no se sabe qué hizo la reina con ese pastel, pero lo aceptó. Pero hay historia de todos los regalos que se le han dado a ella, porque no saben qué regalarle a la reina. Y pónganse a pensar, si fueran ustedes los que la van a ver, ¿qué le llevan?
¿Qué le doy? De repente un souvenir de Panamá, no sé, algo que sea más autóctono, pero ¿qué puede tener ella o qué puede querer ella que no puede obtener por sus propios medios? Y esa es una reina mortal. Ahora van a adorar al Rey de Reyes. ¿Qué le dan? Entonces nosotros se supone que estamos celebrando a Cristo en esta fiesta, en Navidad. Y se supone que no solamente a Cristo, sino su nacimiento. Entonces, ¿cómo encajan los regalos en esto, en la celebración de Cristo? Primero, es importante saber que dar no es malo. Hechos 20:35 dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces se deja por fuera al homenajeado, a Cristo, en esta fiesta. Pero si pensáramos que le vamos a dar algo a Jesús, ¿qué hacemos? La única referencia de regalo que hay aquí, que se le dio algo formal, fue estos regalos de oro, incienso y mirra. Entonces, ¿qué hago? Literalmente consigo oro, incienso y mirra y ¿cómo se lo doy? Lo pongo debajo del árbol o en el nacimiento. No tiene sentido. Vayamos a ver el texto un poco más, a ver cómo podemos sacar algo de aplicación de esto. En el verso 1 y 2 nos dice de dónde proceden estos sabios, estos magos, y vienen de Oriente. Casi todos los estudiosos coinciden en que ellos venían de Babilonia, que estaba al oriente, donde salía el sol, que en ese tiempo se consideraba lo más lejano. ¿Por qué se cree que era de Babilonia? Porque se cree que estos hombres eran de la escuela del profeta Daniel. Daniel se fue a Babilonia, Daniel muere en Babilonia, y Daniel en Babilonia recibe revelación de parte de Dios, que podemos ver en su libro, acerca de que iba a venir un rey que iba a destruir todos los imperios. En el capítulo 2 de Daniel se ve cuando le interpreta el sueño a Nabucodonosor y le dice: yo vi tu sueño, que era una cabeza de oro, el pecho y el torso, y luego las piernas de hierro, que era Roma, y cómo caía una roca de un monte cortada, y esa roca desmenuzaba todo. Que en la interpretación le decía: ese es un reino que va a ser eterno, mejor que tu reino, mejor que los griegos, mejor que Roma. Ese es Cristo. Así que ya Daniel sabía que venía un rey. Y precisamente por eso se cree que esa información se siguió traspasando en esa orden de sabios que Daniel estaba a cargo, y que ellos siguieron a la expectativa de ese rey que habría de venir. Así que es por eso que se cree que venían de allá. Ahora, ellos llegan a Jerusalén, según el texto, por una estrella. Así dice el versículo 2, porque vimos su estrella en el oriente. Aquí sí no se puede decir si fue una estrella fugaz, si era un fenómeno extraordinario. Solamente dice, era una estrella. Así que fue una estrella lo que ellos usaron de guía para llegar a Cristo. Pero esto no es una indicación de que ahora nosotros tenemos que estar viendo el cielo, buscando señales ahí para ver a dónde tenemos que ir y cómo llevarnos. Esto más bien es para que sepamos de que Dios tiene control de todo y que Él puede usar una estrella, la persona que ustedes más detestan, la persona que menos ustedes se pueden imaginar, un accidente, cualquier cosa Él puede usar para que ustedes vayan a Cristo. De seguro así ha sido, estoy seguro. Puede ser un familiar, un amigo. Él puede usar lo que sea. Pero lo más importante es que quiero que vean de que la estrella no los llevó específicamente a Jesús. La estrella los llevó a Jerusalén. Y Jesús no estaba en Jerusalén. En Jerusalén ellos reciben la última información importante que los iba a llevar a Cristo. Y esa información que los llevó definitivamente al Señor no fue un fenómeno natural, fue la palabra de Dios. Cuando ellos llegan y preguntan dónde está el rey de los judíos, y Herodes los manda a llamar, dice aquí, todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, ¿qué dijeron? Fueron al profeta Miqueas. En el capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Dios puede usar cualquier situación para que nuestro interés por Él se despierte. Pero la única forma de llegar a Cristo, finalmente a Él, es con la palabra de Dios. La estrella no los llevó exactamente ahí. Ellos necesitaron la palabra de Dios. Jamás solos vamos a poder llegar a la palabra a Cristo sin la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra en nuestra vida, vamos a andar sin dirección, sin rumbo. No vamos a llegar al objetivo final. Podemos llegar cerca, pero no vamos a llegar si la palabra de Dios no está presente en nuestra vida. Y esto es importante, hermanos, porque hoy todavía se nota mucho, a veces dentro del círculo del cristianismo, mucho afán en querer buscar señales, visiones, sueños que yo vi, que hoy el Señor me habló al oído y me dijo tal cosa. Cada vez que yo escucho una predica que dice yo tenía algo preparado y luego me dijo al oído, yo sé que lo que va a venir es una improvisación de las mejores y no va a ser bíblico. O van a decir algo que está en la Biblia que no necesitaba ser revelado extra bíblico. Hace unos meses atrás, un señor que no conozco personalmente, él por chat consiguió mi número, creo que fue una persona que se lo dio y él llegó a escuchar algunas enseñanzas por internet. Él comenzó a chatearme, pero básicamente no me preguntaba nada, sino me comentaba, hoy oré, hoy leí, hoy ayuné, que bueno, gloria a Dios. Si le gustaba hacer eso, el señor puede tener tal vez sus 50, 60 años. Una mañana de un sábado me escribe, más bien me llama, desesperado para decirme, pastor, mira que vi algo mientras estaba teniendo mi devocional en el patio de mi casa. Él tiene una finca inmensa. Y yo le digo, que bueno, ¿qué vio? Y que no, vi algo en el cielo, una señal, y le tomé una foto y lo grabé. Y lo quiero subir a las redes, pero no lo quiero subir sin que usted lo vea primero. Ya yo quedo bastante escéptico cuando escucho ese tipo de cosas, pero digo, bueno, igual, mándemelo, vamos a ver qué es. Él me manda la imagen y yo con ansias de ver qué era, cuando la descargo y la veo, la imagen era sin duda de su campo, se veía la hierba, pero lo que había pasado es que él puso el dedo en la parte superior de la cámara, y si ustedes alguna vez han hecho eso con su celular o con cualquier cámara, se darán cuenta de que se ve algo como anaranjado por la yema del dedo cuando presiona. Entonces lo que él pensaba que era el cielo anaranjado, realmente era su dedo. Cuando yo le dije que eso no era el cielo, que era su dedo, el hombre se molestó y dijo que bueno, yo no creía en las cosas, no sé qué, pero era evidente. Ya yo no tengo esa imagen, pero si no la mostrara para que la vieran, que era evidente que era eso. Pero ¿por qué pasó eso? Porque todavía él está buscando algo más que la Biblia. Todavía a veces andamos buscando escuchar una voz audible, ver algo en el cielo, ver algo diferente. Nosotros no necesitamos más nada que la palabra. Ni siquiera necesitamos que Dios nos hable audiblemente. Las personas que escucharon a Dios audiblemente en la Biblia fueron sin duda alguna bendecidos, pero yo creo firmemente que nosotros somos más bendecidos que ellos. Porque miren a Abraham, el ejemplo de Abraham, que tuvo una teofanía cuando el Señor llega a la carpa y habla con él y le dice lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. El Señor llama a Abraham a los 75 años de edad y Abraham muere a los 175. O sea, Abraham vivió 100 años siendo cristiano, poniéndolo en términos así. 75 años no conocía al Señor, 100 años vivió conociéndolo. Cuenten en la Biblia cuántas veces sale que Dios le habló a Abraham. No pasan las 20. En 100 años no pasan 20 veces que Abraham habló con Dios. Y cuente también el lapso entre una vez que Dios le hablaba hasta la próxima vez que Dios le hablaba a Abraham. Y Abraham no tenía más opción que esperar hasta que Dios le hablara. Moisés no había nacido, no había ley escrita, no había nada escrito. Era solamente esperar a que Dios le hablara. Hoy, nosotros no tenemos que esperar a que se aparezca el Señor en nuestra casa, que venga un ángel. Tenemos la palabra más confiable, que hacemos bien si creemos. El apóstol Pedro lo dijo, 2 de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, hablando de la palabra escrita de Dios. Hoy nosotros tenemos inclusive más revelación que la que tuvieron los apóstoles. Tenemos toda la revelación completa. No necesitamos esperar salir en la mañana a ver qué pasa en el cielo.
abra su Biblia y usted puede hablar con Él más de 20 veces al día. Usted puede hablar en un día con Dios más de lo que Abraham habló con Él en toda su vida. Si eso no es bendición, hermanos, yo no sé qué es. O sea, tener esa libertad es única. Otra cosa que tenemos que ver aquí con los sabios, característica de ellos, es que ellos no se confundieron con Herodes. Ellos no pensaron, Herodes es el rey. Herodes los lleva a su palacio, que seguramente era imponente, porque según los historiadores, Herodes era un tremendo visionario. Herodes fue el que remodeló el templo, la última remodelación antes de su destrucción, y era majestuosa. Dicen que mucho más majestuosa que la construcción que Salomón hizo del templo. Y la de Salomón está descrita en la Biblia, no era cosa pequeña. Esta era mucho más grande. Están los planos disponibles para verlo. Las columnas del templo eran inmensas. Para poder abrazar una columna se necesitaban 4 hombres y apenas se tocaban las puntitas de los dedos, dicen los relatos de historiadores. O sea, eran inmensos. Los magos, los sabios entran a ese lugar y ellos nunca piensan, debe ser este el lugar. Ellos nunca reconocieron a Herodes como el rey. Ellos sabían que Herodes no era. ¿Cómo sabían ellos que Herodes no era? Si ni siquiera eran judíos ellos. Dios los ayudó a discernir. Ese no es. Si seguimos a Cristo, si seguimos a Dios, no nos vamos a desviar de la atención mirando a otras personas, a otras cosas como rey. Nos vamos a mantener firmes mirando y buscando solamente a Cristo. Y no nos vamos a dar por satisfechos hasta que lo tengamos a Él y solo a Él. El versículo 2 dice cuál era el propósito de su viaje. Dice al final, su estrella, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Ellos no venían a buscar favor del rey, a que le diera un título de noble, a que le diera una concesión, una libertad en algún asunto económico. Ellos vinieron a adorar al rey. ¿Y por qué? O sea, los sabios no eran pobres. De hecho, lo vamos a ver al final, que no eran pobres. Económicamente estaban bien. Políticamente, los sabios en Babilonia eran tenidos en alta estima. Estaban en la corte del rey. De hecho, se cree que los reyes en Babilonia, para permanecer en poder, tenían que tener el favor de los sabios. Así importantes eran. Mencionamos, y ustedes pueden ver en el mapa, Babilonia, que es donde está Irak, Irán, por ahí más o menos, no está tan cerca de Jerusalén. No había carros, no había tren, no había avión. Ellos tenían que caminar o ir en camellos. La distancia no era corta. Entonces, ¿por qué iban a salir de su comodidad, de su estatus bueno que tenían en Babilonia? Toda una travesía larguísima, posiblemente buscándose el problema, porque iban a llegar a un lugar que ya tenía rey, y ellos iban a llegar a decir, tú no eres el rey, queremos ver el rey verdadero. Un rey que tenía poder de parte del Imperio Romano para, si él quería, matarlos y nadie lo iba a cuestionar. ¿Por qué harían eso? Él tampoco era el rey de Babilonia y no llegaron, vamos a adorar al rey de Babilonia o el del oriente, en caso tal de que no fuera de ahí. ¿Por qué? Porque ellos sabían, por la revelación que Dios le había dado a Daniel en su palabra, de que ese no era cualquier rey, de que ese era el rey de reyes, el señor de señores, el rey eterno, Dios mismo encarnado. Y ya cuando tú entiendes quién es, a quien tú vas a adorar, a ti no te importa viajar 5 horas, a ti no te importa perder la amistad de personas que tú aprecias, a ti no te importa ser rechazado, inclusive no te importa perder la vida, cuando tú sabes a quién vas a adorar, cuando tú sabes a quién sigues. Ellos no les importó más nada y querían llegar, ellos querían ir a adorarlo, no a pedirle, a adorarlo. Aquí la pregunta que surge es, ¿anhelamos nosotros adorar a Dios de esa manera? ¿Anhelamos adorarlo aunque nos rechacen, aunque nos amenacen, aunque adorarlo implique la posibilidad de perder cosas? Para esos sabios no había nada más importante en ese momento que ir a adorar a Jesús.
Que esa sea nuestra motivación principal, que no haya nada más importante que ir a adorar a Jesús. ¿Cuál es la probabilidad humana, humanamente hablando, de que los sabios en Oriente se enteraran del nacimiento de Jesús y llegaran exactamente a la casa de él a adorar? Humanamente hablando, sin el relato bíblico, ¿qué posibilidad había de que alguien en Oriente lejano sepa de que había nacido alguien en Belén, alguien que no era famoso, no era el hijo del rey, no era hijo de nobles, no era hijo de autoridades romanas, era hijo de Belén, de María y José, un carpintero, una mujer normal del lugar? ¿Por qué ellos se habrían de enterar? Y si se enteraban, ¿cuánto tiempo tenía que haber pasado para que se enteraran? Pero ellos se enteraron al instante que Jesús había nacido, de hecho un poco antes, en el momento correcto para que su viaje llegara justo a tiempo. Donde ellos estaban, los astros eran dioses, eran los que decían lo que había que hacer. Pero ahora los astros iban a ser el instrumento para darse cuenta de que el verdadero Dios fue el que creó esos astros y no lo que ellos adoraban. El lugar donde estaban en Babilonia, y si leen Jeremías, Isaías o inclusive Daniel, se van a dar cuenta cómo era ese lugar. Pagano, malvado, la destrucción que hacían. O sea, el paganismo era su máxima expresión. Y aún así, Dios fue capaz de sacar a esos hombres, no sabemos cuántos eran, tampoco no sabemos sus nombres. Nunca dice que eran Gaspar, Melchor y Baltasar, por ningún lado en la Biblia. Así que no diga que eso era así. Tampoco se sabe si eran 3 o 300. Pero Dios los sacó de ellos en un lugar donde parecía que ahí no había ningún tipo de esperanza. Un lugar muy lejano a Jerusalén, a Belén. Y los sacó de allá y los llevó seguros hasta Cristo. Si usted cree que llegar a Cristo para usted era fácil, o que para cierta persona alguien puede ser muy difícil, imposible, la respuesta es sí, es imposible. Pero Mateo 19, 25 y 26 dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Te puede pensar, ¿quién va a salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi amigo, a mi vecino? Esa persona perdida, que no tiene idea, pastor, esa persona lo que ha hecho en su vida, o fulano de tal, que hasta preso ha estado, quién sabe qué. Imagínese lo peor. Dios pudo salvar a estos hombres desde ese lugar, donde no había ni una sola iglesia, ni una sola sinagoga. Daniel ya había muerto, ese imperio ya se había caído, y los sacó de ese lugar de oscuridad y los llevó al lugar de casa de pan. Allá parecía que había prosperidad, pero los llevó a la casa donde nació el pan de vida, a Belén. Para Dios nada es imposible. Nunca dude del poder de Dios. No deje de orar por aquella persona que usted quiere que sea salva, porque usted piensa, no va a pasar. No depende de nosotros. Pero cuando Dios quiera, si Él quiere, eso puede pasar. Porque así como lo hizo con ustedes y conmigo, que también era imposible que llegáramos a la fe por nuestros medios, lo hizo posible, lo hizo con estos hombres, lo puede hacer con cualquiera. Lo hizo con el ladrón al lado de Él en la cruz. Cualquiera puede llegar por medio del poder de Dios, si Él así lo desea. Versículo 10. Ya salen sabiendo que tenían que ir a Belén por la palabra de Dios, y dice el versículo 10: cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Note el énfasis en la descripción de la emoción de estos hombres. Regocijaron, regocijo es gozo o alegría muy intensa que se hace visible. O sea, que decir que se regocijaron era suficiente. Pero dice, mucho se regocijaron. También dice que tenían alegría, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo. Ok, ya dice que se regocijaron y mucho. Ahora dice que alegría, y también dice gran alegría. ¿Por qué tanta alegría?
¿Cuál era la emoción de ellos? ¿Qué era lo que le tenía a ellos tan emocionados? ¿Que iban a poder pedir algo, obtener algún tipo de beneficio? ¿Comer? ¿Entrar a un palacio? No. La alegría de ellos era simplemente que habían encontrado al rey. No hay nada que cause más alegría que haber encontrado al rey. Si usted lo ha encontrado, yo espero que usted haya podido sentirse de la misma manera que se sintieron ellos. Y que cuando recuerde ese momento, lo recuerde de esa misma manera. Si usted no puede recordar algo así, si usted no ha sentido esa alegría, hermano, con mucho amor yo le diría que es muy probable que usted no la haya encontrado. Si usted no ha sentido esa alegría al encontrar a Jesús, usted tal vez no ha entendido realmente quién es Jesús. Ellos sabían quién era Jesús antes de llegar. Voy a adorar al rey de los judíos. Llegaron, lo reconocieron y dice, mi corazón está feliz. Si usted lo ha encontrado, usted está en su presencia siempre. Por tanto, esa sensación de ellos, de gozo, de alegría, no debe ser solamente los domingos, debe ser siempre, 24/7. Porque en 24/7 usted está en presencia del Rey. Jesús dijo, todos los días estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que si Él está con nosotros, y ese fue el mismo Rey que ellos fueron a adorar, y la alegría de ellos fue por estar con ese Rey, ¿por qué habremos de estar tristes, afanados, turbados, sofocados y airados si estamos con el Rey de Reyes? O no estamos con Él, o no sabemos quién es Él. Y en ambos casos es momento de evaluar si lo hemos conocido o no. Porque esa marca es vital. Tiene que haber gozo en la persona que ha encontrado al Rey. ¿Qué nos emociona a nosotros? ¿Qué nos emociona de la fiesta? Lo hablábamos de los regalos y la comida, el pasar tiempo con las personas. Y eso no tiene nada de malo que lo alegre. Es bonito. Y pasar tiempo con la familia es chévere, es bueno. No estoy hablando de nada en contra de eso. Si lo puede hacer, hágalo. Pero se alegra igualmente por Cristo. ¿Es Cristo su máxima alegría en esta temporada? Si no, hermanos, sepa que Cristo es la fuente de gozo y vida y está disponible todavía. Todavía hay tiempo para llegar a Él. No dé más vueltas. Entrando en la casa, versículo 11, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Allá estaba María, pero no adoraron a María. No había por qué adorar a María. Adoraron al niño, al único que merece toda adoración, a Cristo, el Rey de Reyes. Ningún otro hombre, ninguna otra persona merece adoración, solamente Jesús. Y lo primero que hacen es postrarse en adoración, en reconocimiento de quién es Él. Eso es, postrarse era decir, aquí estoy como persona, sin reservas, porque tú te mereces todo. Y así me presento delante de ti, a tu disposición, haz conmigo como quieras. Y luego llega el momento del cual el tema sugiere que estuviéramos esperando. El momento de presentar los regalos. Dice el versículo 11 al final, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Antes de presentar sus regalos, adoraron. Y fue el conocimiento que tenían de Dios, de Cristo, que les permitió adorar y luego presentar sus regalos. Es importante que sepamos eso, hermanos, porque Dios no recibe adoración de cualquiera, sino solo de los que lo reconocen como Rey. Solamente va a haber un momento en la historia cuando los que no lo reconozcan como Rey en vida lo adorarán, y en ese momento sí la va a recibir, que sea cuando Él venga. Ya en gloria, su segunda venida, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero antes, no. Si no reconoces que Jesús es Rey, no importa cuánto ofrendes, cuánto vayas a la iglesia,
cuánto sacrificio hagas por alguna causa cristiana, si tú no lo reconoces, nada de eso sirve. Cuando el hombre rico, y digo hombre porque aunque los títulos de la Biblia siempre dicen joven rico, pero en ningún lado yo veo que diga que era joven, solamente digo que era hombre, no sabe la edad del hombre, llega a Jesús, él le dice, maestro bueno. Ahora, ¿Jesús era bueno? Sí. Es una de las características de Dios es bondad. Pero Jesús no recibe esa adoración. Le dice, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo es Dios. Ahora, Jesús era Dios también. El problema era que el hombre no sabía que Jesús era Dios. Él no lo estaba adorando como Dios, sino como alguien más, alguien decente. Como hoy, en algunas otras cosmovisiones dicen, otras religiones dicen, no, Jesús fue un profeta. Jesús no fue solo un profeta. Si fue un profeta, Jesús fue un mal profeta. Porque un profeta que dice que es Dios y no es Dios, está loco. Un hombre que dice que es buen maestro, a alguien que se denomina Dios, que dice que va a morir y que en 3 días va a levantarse y no es Dios, está loco. Con Jesús no hay término medio, o es Dios o es un loco. No es posible decir que Dios, que Jesús es un buen maestro nada más, un buen profeta, un buen líder, como algunos dicen, inclusive un buen político. No, Jesús es Dios o fue un charlatán. No sirve término medio con Cristo. Y si no lo vemos, no va a recibir nuestra adoración. Fue lo mismo que le pasó a Caín. Él presentó su ofrenda, pero el no reconocer a quién se lo estaba dando y la actitud fue lo que hizo que lo rechazara. En Mateo también vemos, en el capítulo 6, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. No basta una adoración sin el conocimiento de quién es Dios. Nuestros sacrificios, nuestro servicio, por sí solo no nos lleva a ningún lado, si no lo reconocemos como Dios. Ahora, cuando lo reconocemos como Él permite que le adoremos. Y es ahí donde los sabios presentan sus tesoros. Cuando nosotros lo reconocemos, presentamos lo que más es valioso para nosotros en la presencia de Dios. Le damos todo a Dios no porque Él necesite nuestra ayuda, ni nuestra ofrenda, ni nuestro sacrificio, sino porque reconocemos que Él es Señor de nuestra vida y queremos que Él sea el Rey de nuestro tesoro, que ya nuestro tesoro no es nuestro, sino de Él. Y me refiero no solo al dinero, a todo, a mi vida entera. Los sabios presentaron lo que para ellos era lo más preciado, porque ahora tenían el verdadero tesoro. ¿Es Cristo tu verdadero tesoro? ¿O hay algo todavía que valoras más que a Cristo? Que Dios nos ayude a decir genuinamente, como el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No adore a Dios buscando recibir algo a cambio. No funciona de esa manera. Adórelo reconociendo quién es Él. Herodes no podía adorar a Jesús. Por eso es que no llegó la información a él. Él no podía. Y normalmente, cuando no lo reconocemos, nuestro deseo va a ser
el querer eliminar a Cristo de la vida. Porque no queremos hacer como los sabios que reconocían su señorío, entregar todo. Cuando no lo reconocemos decimos, no, yo mando todavía en mi vida. Todavía yo no quiero que alguien más mande. Dios no tiene derecho a mandar sobre mí. Ahora piensa un poquito en los regalos que le dieron. Imagínense que eso fuera un baby shower. El bebé estaba niño. Y que llegue alguien a un baby shower y le da incienso. ¿Qué hago yo con el incienso para mi bebé? Mirra. ¿Qué hago yo con eso? Oro, ok, bueno, para comprar algo tal vez, pero oro. En ese tiempo había dinero, ya había monedas. Si ustedes ven la Biblia, recuerdan que Jesús habla de las monedas, y que tú haces una moneda de César. No le dieron dinero, le dieron oro. Un baby shower así como que, ¿para qué se hace? Si un incienso, si la mirra, disculpe, era más como para los muertos, es como si alguien llegara a un baby shower y le diera un certificado de jardín de paz. Para cuando se muera tu bebé, aquí tienes, donde lo puedes enterrar. Estoy pensando en el futuro aquí en tu bebé. ¿Qué tipo de regalo es ese? Para alguien normal es una locura. Pero para Dios, no. Y vamos a ver por qué. Cuando le está dando la mirra, ellos están reconociendo de que ese niño es el rey. Ellos no saben que es un niño, no es un niño cualquiera, que es el rey, que es Dios. Y esa mirra está diciendo, nosotros sabemos que tú, aunque eres rey, vas a morir. Y te adoramos, porque tu muerte no es en vano, porque tu muerte es para salvarnos, para darnos vida. No se trata de darle mirra, se trata de reconocer el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Su sacrificio es lo que da valor. Eso le permitía a ellos adorarlo, saber, tú eres un rey que ha de morir por nosotros, tú te mereces esto y más. Ellos le dan incienso, adoraban a Cristo con incienso, reconociendo que es también el sumo sacerdote que intercede de manera efectiva y eterna ante el Padre. Claro que es un motivo de alabanza saber que ese niño, ese rey, también es el que intercede por mí ante el Padre. Por eso le daban el incienso, reconociendo, tú eres el sumo sacerdote de nuestra vida. Y le dan el oro, lo más preciado que tenían, diciendo, haz con mi vida como tú quieras. Aquí te entrego lo que más tenía valor para mí. Aquí está a tu disposición. Haz con él como tú quieras. Ahora tú eres rey de mi vida. Ya yo no voy a mandar en qué yo hago con mi oro. Tú mandas. ¿Quiere homenajear a Cristo en este tiempo? Adórelo por saber quién es Él, por lo que Él hizo. Porque tiene la autoridad sobre todo, porque Él es el Rey Supremo. Adórelo porque Él intercede ante el Padre por ustedes, como sumo sacerdote. Pero no olvide que el sacerdote ofrece un sacrificio, que normalmente era un animal. Este sumo sacerdote se ofreció a Él mismo como sacrificio, por favor nuestro. Adórelo como intercesor, como el Cordero perfecto que puso su vida por nosotros, y adórelo como Rey, como el que tiene la autoridad sobre todo, la autoridad suprema. Esta es la adoración que debe haber en nuestro corazón, y no solo en Navidad o en diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Dios nos ha traído del paganismo, de la incredulidad, de cualquier clase de pecados que teníamos antes, de ese lugar que parecía perdido. Y no nos trajo con una estrella, nos trajo con lazos de amor, con su palabra, para que hoy podamos gozar de Él. Alégrese por Él, alégrese de haber hallado a Cristo. Solo si lo ha hallado puede alegrarse, recuerde. Si no lo ha hallado no hay motivo de alegría, sino más bien de preocupación, como Herodes. Herodes no lo halló, se preocupó. ¿Cómo se sintió Jerusalén cuando dijeron, llegó un rey, otro rey? ¿Qué pasó? Y Herodes, si usted no lo reconoce, usted va a estar turbado. Herodes estaba turbado, Jerusalén estaba turbada, porque para ellos Jesús no era el rey. Ellos dijeron más adelante, cuando Jesús ya creció en su ministerio, no tenemos ningún otro rey sino César.
como consecuencia va a vivir turbado. Si usted lo conoce, usted va a tener gozo. Si no lo conoce, usted va a vivir turbado, como Herodes. Mateo 16, 25 y 26 dice: porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús no solo nos lleva, sino que nos regala el regalo más grande que podemos recibir, la vida eterna. Él es quien en verdad nos da mucho más de lo que nosotros podemos darle, mucho más de lo que proporcionalmente quisiéramos recompensarlo por quién es Él. Así que no se trata solo de qué le doy, sino qué me dio Él. Él no tenía por qué incomodarse. Los sabios vinieron de lejos, sin duda, pero Él vino de más lejos. Los sabios estaban en un estado cómodo, Él estaba más cómodo. Los sabios tenían dinero y tenían posición económica, Él tenía todo el poder. Y Él renunció a todo, no por un palacio ni por estatus aquí, sino para humillarse hasta lo sumo y morir por nuestros pecados. Si entender eso no nos lleva a adorarlo, a querer decir, Señor, tú te mereces todo, nada más lo puede hacer. Impresiona ver lo de los sabios, cómo vienen desde allá, pero impresiona más lo que Jesús hizo por nosotros. Versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando usted encuentra a Cristo, usted ya no vuelve a caminar por el mismo camino. Él cambia su vida, Él cambia su rumbo. Dice el versículo: siendo avisados por revelación en sueños, por Dios en sueños. Usted ya va a ir a casa, pero su casa ya no va a ser el recorrido de siempre. Va a ser otro camino. Ya no necesita una estrella, ya no había más estrella. Ahora ellos tenían a Dios, que era su guía. Ya no necesitaban ningún tipo de seguridad humana. Ahora tenían al Rey de Reyes guiándolos para siempre. Eso mismo sucede con nosotros, hermanos, si usted ha creído en Él. Si usted ha creído en Él, usted no necesita más nada que la palabra. Y la palabra es suficiente para llevarlos seguros a casa. Y nadie se va a perder. Esos sabios no se perdieron de regreso a casa. Y ninguno que lo haya encontrado se va a perder. Todo el que lo haya encontrado llegará por otro camino seguro a casa, junto con Él. Que nuestra alegría no sea el pavo, el jamón, la rosca, los arbolitos, los regalos, los fuegos artificiales. Que nuestra única fuente de alegría en esta Navidad y siempre sea haber encontrado a Cristo. Si no lo ha encontrado, le ruego a Dios que lo pueda encontrar. Si ya lo encontró, que usted pueda recordar eso y darse cuenta de que eso no fue cosa ligera lo que pasó. Eso no fue simplemente me arrepentí de mis pecados. Eso fue, yo pasé de muerte a vida. Por puro amor, por algo que no merecía. ¿Qué otra razón hay para celebrar en este tiempo? ¿Qué le doy a Cristo? ¿Cómo lo homenajeo? Yo reconozco quién es Él y lo adoro por lo que Él es. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos da de meditar en tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder ver que sí, los regalos son bonitos y nos gustan, pero el regalo más grande que hemos podido recibir, tú nos los diste. No fue algo material, no es algo que podemos tocar, fue la vida eterna, Padre. Una vida eterna que no merecemos, que nadie merece, pero que tú aún así decidiste darla por amor, lleno de misericordia y de gracia. Padre, ayúdanos a que en esta temporada podamos enfatizar mucho más quién tú eres y adorarte por quién eres y por lo que hiciste. Y no solamente por lo material, que sin duda alguna también lo das tú, sino por lo más preciado que tú has hecho. Morir en la cruz e interceder por nosotros ante el Padre para darnos vida eterna. Sé tú el Rey de nuestras vidas. Sé tú quien gobiernes. Y sigue dirigiéndonos en nuestro camino a nuestra nueva casa. Padre, si alguien aquí está perdido,
Si alguien aquí no sabe el rumbo de su vida, si alguien llegó a Jerusalén, pero de Jerusalén no sabe entonces cómo llegar a Cristo, yo te ruego, Padre, que tú le hables a través de tu palabra y que esa persona pueda llegar en arrepentimiento a ti, que pueda llegar en arrepentimiento a Cristo y hacer tal cual los sabios, postrarse en reconocimiento de decir: tú eres quien merece todo, no yo. Gracias, Padre, porque nos tienes por dignos de escuchar tu palabra, por dignos de recibir tu perdón tan grande. Y yo te ruego, Padre, que hoy en la semana y durante este mes podamos cada día más alabarte por quién eres y por lo que has hecho. Amén.